Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Banescayán, que le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al candidato a presidente de la República por el Partido Nacional, doctor Luis Lacalle Pou. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gustazo, tanto tiempo. La semana pasada estuvo en nuestro programa la senadora Lucía Topolansky y dijo, entre otras cosas, que si ella estuviera en su lugar, seguiría compitiendo por el balotaje, más allá de que los resultados no dan como que usted podría llegar a obtener la victoria. ¿Ganar para usted el 30 de noviembre solamente obtener la presidencia o crecer en un porcentaje importante también sería ganar? En diciembre del 2012 tomamos una decisión y tomé una decisión personalísima, que era dar este medio paso adelante dentro de mi partido. Teníamos el 4% del partido, 4% del partido. Y algunos locos pensamos que era posible ser los elegidos dentro del partido y después competir por la presidencia de la República y tener éxito. A mí mi madre me decía siempre de chico que una verdad dicha antes de tiempo se convierte en una herejía. Y fuimos unos herejes. Y después empezamos a construir. Pasamos la instancia el 1 de junio y yo creo que ahí hay un hito importantísimo que algún día alguien va a analizar, lo que es cuando Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou se juntan, armonizan sus equipos, armonizan sus ideas, pero armonizan personalmente. Se genera un lazo de confianza y afectivo. Y después vamos al 26 de octubre, que nos sorprendió el resultado. Yo lo dije el mismo domingo. Quizá esperábamos 2 puntos para un lado, 2 puntos para otro, y otro hubiera sido el menú rumbo a la segunda vuelta. Que es difícil, pero que es posible. Un análisis a ver de las conveniencias me parece que no es el momento, porque yo te decía fuera de micrófono, estamos convencidos de nuestro proyecto, que es el mejor. Nunca tuvimos que decir que los demás eran malos, que el nuestro es el mejor. Y lo defendemos apasionadamente. Entonces, ya no pasa por un tema matemático o porcentual, pasa por creer que es el mejor proyecto para nuestro país, para los años que se vienen. Entonces, si la Constitución y los votos de la gente nos habilitó el 30 de noviembre, no vamos a desperdiciar esa oportunidad de convencer a la mayoría de la gente. ¿Pero ganar es solamente obtener la presidencia o crecer mucho en votos puede ser ganar también? No, nosotros vamos para gobernar ahora y gobernar bien. Con la dificultad, pero también con la posibilidad. Pero si obtiene una buena cantidad de votos, también sería una victoria para usted, aunque no gane. No. Victoria es una cosa. Es gobernar ahora y sobre todo gobernar bien. Toda nuestra propuesta, desde hace mucho tiempo, de febrero del 2013, se hizo pensando no en el primer día de gobierno, en el último día de gobierno. Se hizo pensando en el 1 de marzo del 2020, cuando entregás el gobierno, cuando entregás la banda, cuando te pasan raya. Tener una sociedad más incluida, una sociedad más justa, más próspera, más participativa, de más oportunidades y obviamente con más bonanza económica. Ese es el fin del 1 de marzo del 2020. Por eso ni siquiera se trata de una victoria, porque esto no es un partido de fútbol, no es un campeonato de un deporte, esto es gobernar el país. Y el éxito de un gobernante no se mide en el espejo mío, es en el espejo de la gente cuando termine la gestión. Hablando de gobernar, la senadora Topolansky decía en la entrevista la semana pasada que para el hipotético caso que ella veía muy remoto que usted gane, no le van a votar las primeras leyes que está proponiendo por lo menos. Ella decía, si manda una ley de emergencia, como él dijo, que deroga cosas que el Frente Amplio aprobó, no se las votamos. Y por lo menos en diputados tiene mayoría parlamentaria el Frente Amplio. ¿Cómo haría para gobernar? ¿Más decretos? ¿Convoca a la gente a un plebiscito? ¿Cómo funcionaría cuando ya le anuncian que no va a tener los votos? A ver, no es la primera persona del Frente que actúa de esa manera y ya lo dijo. Me parece una actitud muy mezquina. Fue peor un senador del MPP que dijo, si gana la Calle Pou no le vamos a votar nada. ¿Qué se va a tener que desdecir si pasa? Porque si el día de mañana nosotros podemos mandar proyectos de ley concordantes con nuestra agenda de gobierno que derogan impuestos, ¿no los va a votar? Los va a votar. Obviamente los va a votar. Si nosotros mandamos elementos que hagan al presupuesto, al asentamiento cero, ¿va a votar o no va a votar la posibilidad de en 10 años que no existan más asentamientos y que sean barrios integrados, que 200.000 uruguayos vivan dignamente? Lo va a votar. Le están diciendo que no todos. Yo entiendo la actitud reaccionaria. Quizá es un acostumbramiento de 10 años. 10 años se gobernó por imposición. Obviamente mayorías legítimamente adquiridas en la urna, pero después se mandó por imposición. 10 años los dueños de la verdad. Fueron a un kiosco, la compraron
y dijeron, miren que aparte somos propietarios nosotros, nadie más le vendan un pedacito de la verdad. Tan es así que se han votado leyes inconstitucionales, elementos que han perjudicado, etcétera, etcétera, sin darse cuenta que la otra mitad del país podía tener razón. Usted no teme un bloqueo en una Cámara. Yo no le temo a la democracia, yo no le temo a la discusión. No, pero dice leyes para gobernar. Es la esencia de la vida, no solo de la vida política, desde una pareja, un grupo de amigos, un club deportivo, y el gobierno es la negociación, no es la imposición. El gobierno por imposición dura en tanto y cuanto yo soy más grande que tú. El gobierno por convicción, si yo te convenzo a ti o tú me convences a mí, es mucho más duradero, porque entre otras cosas ambos estamos convencidos. Y yo no me amputo la posibilidad que los uruguayos puedan acordar. ¿Pero usaría más decretos, por ejemplo? Esta gente quizás está acostumbrada al conflicto como norma y el acuerdo como excepción. Y nosotros creemos que para el bien del país, en este momento histórico, es mejor el acuerdo que el conflicto. El conflicto reservémoslo para cuando necesariamente tenga que existir. Puntualmente. Los gobiernos, básicamente en un régimen semipresidencialista como es el nuestro, está íntimamente vinculado a la gestión del Poder Ejecutivo. El presidente actuando en acuerdo con un ministro o actuando en consejo de ministros, que es una práctica que nosotros queremos volver. Ahora se hace por lo general consejo de ministros y es como una terapia de grupo. El gobierno real está el presidente con el ministro de Transporte, el presidente con el ministro de Vivienda, el presidente con el Ministerio de Salud. Y cuando todas las políticas sectoriales tienen que armonizarse, se junta el Consejo de Ministros. Hay una ley madre que es la ley de presupuesto. Topolansky dijo que no se lo vota, los primeros artículos. Bueno, pero a ver, primero, la opinión de Topolansky es de relativa importancia. Es la senadora, la segunda senadora más votada. Está bien, pero es ella. Y aparte ahora, tanto la señora Topolansky como Agassi tienen viento en la camiseta y están con coraje. Después hay que sentarse y conversar. Y mi forma de entender la vida es conversar siempre. El diálogo como premisa fundamental. No ser reaccionario. Yo entiendo que esas cabecitas quizás sean de otra manera, pero no es la mía. Y estoy seguro que no es la mitad de los uruguayos. Estoy seguro que todo el mundo quiere acuerdos. Y en ese sentido hay que avanzar. Si no logra los acuerdos, ¿convocaría a la gente, usted? Yo creo que la ley de presupuesto es de necesaria aprobación. Algunas modificaciones legales que van a ir al Parlamento, capaz que no tenemos suerte. ¿Y pero nosotros tenemos que aplicar la agenda. Tenemos que aplicar lo que le propusimos a la gente. Podemos negociar en tanto y cuanto no se modifique la esencia y podamos contar lo que se está negociando. Lo que dijimos en un cuartito, decirlo afuera a la opinión pública. También soy un convencido de que hay que hacer mucha pedagogía, mucha información de por qué se van a tomar determinadas medidas. A la gente decirle, bueno, esto es lo que proponemos y este es el fin último. Y en ese sentido, avanzar. Nosotros, la convicción supone el Parlamento. Y después, obviamente, por acto administrativo y por decreto hay muchos elementos de la gestión que se pueden llevar adelante. Entonces, al amparo de la Constitución y la ley, todo lo que se nos permita. Quizás habría más decretos entonces al no lograr cosas vía legislativa. Es que yo creo que si uno va a la mayoría de las decisiones actuales son resoluciones o actos administrativos, sustentado en el derecho, sustentado en el ordenamiento jurídico, o sea, en las leyes. Hablando de déficit fiscal, traducirlo más sencillito es que la sábana no da para cubrir todo, o sea, los gastos no se pueden financiar totalmente con los ingresos. Uruguay está en este momento con 3,3% aproximadamente de déficit fiscal, o sea, falta algún dinero bastante importante para cubrir todas las cuentas. Sobre esto, Vázquez, en nuestro programa hace pocos días, dijo que es un déficit manejable, que no es un problema para Uruguay, más con el Producto Bruto Interno que tiene. Y usted en el Ateneo del 9 de octubre de este año dijo que quiere finalizar, si es que es electo presidente, con un déficit de 1,5%. No, bajar 1,5. Bueno, bajar 1,5 y si estamos en 3. 3,3. Bueno. Yo no soy muy bueno para la matemática. ¿Cuánto le quedaría el déficit? 1,8. Muy bien. Dejar con 1,8 de déficit, perfecto. No habla de cero. ¿Por qué si en una casa cuando las cuentas no dan, la gente trata de equilibrarlas, usted dice yo termino con deuda igual? Porque al mismo tiempo tenemos gastos sociales. O sea, ¿cuáles son los elementos que uno maneja para ese compromiso? Es el crecimiento del país, el supuesto crecimiento del país, y siempre con una tendencia al mínimo. Si es el máximo, bajaremos más. Los ingresos del Estado, que ahí hay renuncias fiscales. Nosotros vamos a tener renuncias fiscales.
del momento que pretendemos derogar el impuesto a las jubilaciones, exoneraciones al IRPF, exoneraciones a los tributos, a los combustibles de transporte. Renuncia fiscal es que deja de recaudar. Exactamente. Cosas que va a dejar de recaudar. Entonces, si al mismo tiempo proponemos de alguna manera mejorar los gastos de algunos rubros entre 400 y 500 millones de dólares y después entrar en una buena administración, que creo que es lo fundamental, en la gestión de los recursos es lo que hace una buena administración. Se puede gastar lo mismo y ser más eficiente y eficaz, o gastar menos y obtener el mismo resultado. Y eso es un intangible hoy que uno lo va haciendo en la gestión y lo puede devolver. Entonces, es de responsabilidad mía no decir voy a poder terminar con el déficit. Cuando sirvo este menú de elementos que vamos a utilizar, el compromiso mío es bajarlo en 1.5. O sea, ¿es manejable el déficit para usted también? Es manejable si vamos a la baja, no si se mantiene. O sea, coincide con Vázquez en eso, es una cosa manejable. ¿Manejar qué es? Definime manejar. Yo no he tenido charla. Yo no soy Vázquez, digo lo que dijo él. Si fueras Vázquez yo estaría encantado, porque lo vengo buscando hace tiempo y no da la cara, porque creo que tenemos que hablar. Cayá ya le dijo que le baja los impuestos, ¿no? Usted le preguntaba, le decía que iba a subir impuestos, y Soriano dijo, el único impuesto que se crea es primaria para las grandes extensiones de tierra y hasta va a haber rebaja impositiva. Hay algo que no es cierto. Hay algo que no me cierra. Está clarito que no cierra. Con ese déficit manejable, con un enlentecimiento de algunas actividades nacionales, con Michelini diciendo que va a haber más impuestos, con la agenda de gobierno del Frente Amplio, que en 2 carillas habla 4 veces de modificar impuestos, más los 2.500 millones de dólares que dice el doctor Vázquez que va a gastar, salvo que venga Copperfield a Uruguay, o que hayan descubierto el árbol de la plata, eso va directamente al bolsillo de la gente. Algo de eso no es cierto, algún elemento de eso no es cierto. Lamentablemente, Vázquez rehúye a hablar, Sendik rehúye a hablar, Astori rehúye a hablar. Es muy difícil. En estos días que quedan de la campaña, ¿qué es lo que uno aspira? Es que quede bien clara, servida la mesa. La responsabilidad del compromiso. Para mí sería un bollo venir acá y decir, bueno, es difícil, es posible que gane, entonces cuanto más prometa, más se arrima. Y capaz que hasta gana. ¿Y si gano? Y me traes acá el programa y me mirás a los ojos y me decís, ¿me mentiste? A mí me gustaría mirarle a los ojos al doctor Vázquez y que me explique cómo va a ser las cosas. ¿Usted dice que miente Vázquez? No, yo digo que hay uno de los elementos que no es cierto. Bueno, que es lo que no es cierto, ¿qué es? Que hay uno de los elementos que no es cierto y que es de imposible cumplimiento. ¿Lo que no es cierto es mentira o no? No necesariamente. ¿Qué puede ser si no es mentira? Una equivocación. ¿Y una equivocación dicha muchas veces? ¿Querés que yo le ponga un rótulo? ¿Querés un titular? No te lo voy a dar. Usted nombró a Astori. Si fuera presidente, ¿buscaría acuerdos con todo el Frente Amplio o con el Frente Libre Sanidad y particularmente, que normalmente es el sector que ustedes más elogian del Frente Amplio? Yo no elogio a nadie. Bueno, el Partido Nacional, los dirigentes normalmente... No, a mí me cuesta elogiar muchísimo a Astori. Sobre todo que todos sus equipos han dejado la economía en algunos entes autónomos, servicios centralizados, como lo han dejado. Pluna es hijo de Astori. Entonces, ¿usted buscaría con todo el Frente Amplio un acuerdo? Yo creo que hay que ir con las propuestas y hablar con todo el mundo. Uno no puede cometer la intromisión de decir contigo sí, contigo no. Si las propuestas son aceptables, hay con algunos grupos que se puede estar de acuerdo, pero me parece de un deber partidario y como gobernante hablar con el Frente Amplio. Así como hablar con el Partido Colorado, hablar con el Partido Independiente, hablar con Unidad Popular y hablar con el PERI. Pero si tienen los votos en parte del Frente Amplio y se los dan, ¿usted no los agarra? Obviamente que sí. Obviamente que sí, pero hay que seguir primero los canales idóneos, que es el respeto a la institucionalidad de cada partido político. Si se lo hacen al revés y lo saltean, lo bypasean a usted y negocian con parte del Partido Nacional para obtener votos por alguna línea en particular, ¿usted qué hace? Mi película es que es difícil, pero que es posible ganar las elecciones. La otra película que me dicen que le están pasando en la sala 2, no creo que suceda. ¿Usted cree que gana? ¿Qué? ¿Usted cree que gana? No creo que suceda el bypaseo que tú decías. Ah, ¿no? En la película esa que me dicen que está pasando en la sala 2, que es la que dicen que yo no gano. Pero si llegara a pasar, no, el Partido Nacional lo permite. Es un partido que... O sea, ¿con todo el Partido Nacional o con nadie? Tiene una fuerte cohesión el Partido Nacional. Tiene los resortes internos de decisión. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no?
Continuamos a partir de la misma Quién es quién, con el doctor Luis Lacalle Pou, candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional.